¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos de nuevo a CECITE. Esta vez comenzamos un nuevo semestre. Por desgracia, lo empezamos de manera virtual. Esperemos que pronto podamos regresar a las aulas. En esta ocasión les voy a impartir el curso de Geometría Analítica. Comencemos. Por definición, decimos que la geometría analítica es el estudio de ciertas líneas y figuras geométricas aplicando técnicas básicas del análisis matemático y del álgebra en un determinado sistema de coordenadas. Lo novedoso de la geometría analítica es que permite representar figuras geométricas mediante fórmulas del tipo f como función de xy, donde f representa una función u otro tipo de expresión matemática. La idea que llevó a la geometría analítica fue: a cada punto en un plano le corresponde un par ordenados de números, y a cada par ordenado le corresponde un punto en un plano. Esto traducido al español es básicamente que la geometría analítica nace como una fusión entre el álgebra y la geometría y trigonometría. Básicamente te habla de conceptos como figuras geométricas. ¿Qué son las figuras geométricas? Ya cruzamos ambas, álgebra y geometría y trigonometría. Entonces ustedes ya deben de saber que trigonometría y geometría se trata del estudio de las figuras, como son los triángulos, los cuadrados, los círculos, etc. Principalmente vimos el estudio de los triángulos. Lo que hacemos en geometría analítica es trasladar estos conceptos de geometría y trigonometría al plano cartesiano. Entonces vamos a estudiar las mismas figuras geométricas como son el triángulo, pero esta vez las vamos a estudiar en un plano coordenado de X y Y, y vamos a representarlas con el álgebra. Con las ecuaciones del álgebra podemos lograr cosas muy interesantes en el plano cartesiano, como encontrar la distancia entre dos puntos, o encontrar la ecuación de una circunferencia, o encontrar la ecuación de una parábola, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a ver más adelante. El inventor o el descubridor, dependiendo de cómo quieras ver, si las matemáticas se inventan o se crean, es René Descartes. Las matemáticas, decía Descartes, es la ciencia del orden y de la medida, de bellas cadenas de razonamiento, todos sencillos y fáciles. Así es, eso es en esencia las matemáticas. Y el concepto de geometría analítica viene muy relacionado con el concepto de plano cartesiano, que ustedes ya deben de tener algún tipo de noción del plano cartesiano, de plano XY. Se llama plano cartesiano por esta persona, Descartes, a quien le apodaban cartesiano, y por eso el plano cartesiano se llama así, porque él fue el que creó todos estos conceptos. Básicamente, recuerden eso. Básicamente, si combinamos el álgebra con la geometría, obtenemos la geometría analítica. En esencia. Regresamos con estos conceptos básicos. Recuerden, este es el plano que conocemos como el plano cartesiano. Básicamente el plano cartesiano son dos líneas que se cruzan de manera perpendicular, o sea que entre las dos líneas forman un ángulo de 90 grados. Y por obvias razones se forman cuatro sectores en el plano, que es el sector que está a la derecha de arriba, le llamamos el primer cuadrante, 1. El sector que se encuentra a la izquierda arriba le llamamos el segundo cuadrante. El sector que se encuentra a la izquierda abajo le llamamos el tercer cuadrante, y el sector que se encuentra abajo a la derecha le llamamos el cuarto cuadrante. Básicamente el punto donde las dos líneas se intersectan le vamos a llamar origen. Decimos, por ejemplo, que del origen a la derecha
vamos a tener valores positivos. Del origen hacia arriba vamos a obtener valores positivos. Es simplemente una medida, una forma de una referencia. En cambio, del origen hacia abajo vamos a tener valores negativos. Del origen hacia la izquierda vamos a tener valores negativos. Otra forma de llamar a los ejes, por ejemplo, el eje de la X es el que se encuentra de manera horizontal. Otra forma de llamarlo es eje de las abscisas. Y al eje de las Y, que es el que se encuentra de manera vertical, también le podemos llamar eje de las ordenadas. Eso es básicamente. Otra vez, ya lo vimos todo, pero vamos a ver la definición formal de un plano cartesiano. Decimos que el plano cartesiano es un diagrama en el que podemos ubicar puntos basándonos en sus coordenadas respectivas en cada eje, tal y como hace un GPS en el globo terráqueo. De allí también es posible representar gráficamente el movimiento, el desplazamiento de un punto a otro en el sistema de coordenadas. Además, permite trazar figuras geométricas bidimensionales a partir de rectas y curvas. Estas figuras se corresponden con determinadas operaciones aritméticas como ecuaciones, operaciones, etc. Operaciones simples. Básicamente eso es, el plano cartesiano nos puede servir para ubicar puntos en un espacio bidimensional o para dibujar, trazar algunas figuras geométricas como lo pueden ser la circunferencia, los triángulos o cualquier figura que esté compuesta de líneas rectas o de segmentos de líneas curvilíneas. Parejas ordenadas. Este es bastante importante. Una pareja ordenada está constituida por dos términos escritos en un orden específico A, B. Tiene A como primer elemento y B como segundo elemento. No todas las parejas son números. Esto es muy importante. Básicamente es lo que les decía al principio cuando leíamos la definición larga, rigurosa de geometría analítica. A cada punto en el espacio le corresponde una pareja ordenada de datos. Por ejemplo, si yo tuviera aquí un pequeño gráfico de un pequeño plano cartesiano y yo dibujara un punto aquí, a este punto le corresponde un valor de una pareja ordenada de 1 con 1. Y a su vez, a esta pareja ordenada de números le corresponde este punto. Básicamente eso es. Aquí hemos estado mencionando líneas, puntos, y no hemos definido qué es una línea o qué es un punto. A continuación vamos a definir qué es el punto en geometría analítica y la línea y qué tipos de líneas hay. Parece un concepto algo trivial, pero no es tan trivial, de hecho tiene lo suyo. Decimos punto A, punto es la figura geométrica mínima que no tiene ninguna dimensión, no tiene longitud, área, volumen, ángulo, simplemente ocupa una posición que se puede representar por sus coordenadas. El concepto de punto es algo que se tienen que imaginar en su mente porque no lo pueden ver como tal. Por ejemplo, yo podría escribir aquí un punto, pero en el momento que escribo este punto ya tiene una longitud, ya tiene un área, ya tiene ciertos elementos. Y no, un punto conceptualmente no debe tener ninguna de estas características, debe ser simplemente un punto en el espacio, que no tiene longitud, no tiene área, no tiene volumen, simplemente está representado por un par ordenado de números. Ese es el concepto de puntos, de punto. Línea. La línea se define como una sucesión continua de puntos. Puedes imaginarte una línea como una cuerda que puede ser recta o curva, abierta o cerrada, pero que está constituida por puntos infinitamente pequeños y juntos, infinitamente. Existe la línea recta. Si esa cuerda está completamente estirada, diremos que es una recta y distinguiremos los siguientes elementos. Recta R. Línea recta infinita que se extiende sin principio ni fin en una dirección.
Ahorita vamos a ver cada uno de estos, cómo lo representamos en el plano. Semirrecta S. Línea que resulta al trazar un punto en una recta. La semirrecta tiene un principio, el punto que hemos trazado, pero se extiende sin fin por el otro extremo. Segmento T. Es una parte de una recta semirrecta que hemos limitado al trazar dos puntos. El segmento no es infinito porque está limitado por dos puntos que hemos trazado. Estos puntos son los extremos del segmento. Línea poligonal. Línea continua formada por varios segmentos enlazados. Una línea poligonal puede estar abierta o cerrada. En este último caso decimos que delimita a una figura poligonal. Lo veremos más adelante. Aquí vienen los ejemplos de que estábamos hablando. Aquí viene A es un punto, por ejemplo. R es una recta que se extiende infinitamente por ambos lados. Una semirrecta es una recta que se extiende infinitamente por un lado, pero por el otro está definido por un punto. Un segmento no es una línea infinita, es como si yo agarro la recta, marco dos puntos y ese es mi segmento. Está delimitada en el origen y en el fin. Y una línea poligonal pues es la unión de varias líneas, de varios segmentos de líneas. Por último, contestemos este pequeño ejemplo que nos dice: ubica los siguientes puntos en el eje de coordenadas. Y yo tengo, por ejemplo, el punto 1, 2. Primero vamos a distinguir los ejes. Este eje vertical es Y, el eje horizontal es X. Recordando también que este eje X también se puede conocer como abscisas, y a este eje Y también le podemos conocer como ordenadas. Teniendo eso en cuenta, ahora sí podemos ubicar los siguientes puntos en el plano cartesiano. Por ejemplo, tenemos el primer punto que le vamos a llamar A, al segundo punto le vamos a llamar B, al tercer punto C y al cuarto punto D. El punto A tiene coordenadas 1, 2. Aquí muy importante, cuando tenemos nuestros ejes de coordenadas, la primera coordenada siempre va a ser un valor de X y el segundo siempre va a ser un valor de Y. Esto anótenlo en su cuadernillo. Todo punto, decimos, no sé, tenemos un punto P. El primer valor de la coordenada va a ser del eje X y el segundo del eje Y, siempre, regla universal. Entonces decimos el punto A está ubicado tiene una unidad en X y dos en Y. Entonces aquí nos vamos al eje de las abscisas, nos vamos una unidad positiva hacia la derecha y nos vamos dos unidades positivas hacia el eje de las Y. Y obtenemos un punto ubicado en esta coordenada. Igual con B, pues hacemos lo mismo. B tiene coordenadas menos 5, 6. Menos 5, recordemos que está ubicada en X, en el eje de las X, pero como son negativas, nos vamos a ir al eje negativo de las X. Entonces me voy hacia la izquierda. 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora que me fui 5 unidades hacia la izquierda, me fijo en la otra coordenada que es 6 positiva Y. Es positiva, entonces me voy hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí tenemos nuestro punto B. Hacemos lo mismo con C, que está menos 8 unidades hacia la izquierda. Aquí estamos en 5, 6, 7, 8. Y menos 4 unidades en Y.
está negativo, entonces nos vamos en nuestro punto de referencia, 0, origen, nos vamos 4 unidades hacia abajo. 1, 2, 3, 4. Y unimos y tenemos nuestro punto D. Esta es básicamente, bueno, nos queda un punto. Este es nuestro punto C, perdón. Tenemos que buscar el punto D que tiene coordenadas 4 en X, 1, 2, 3, 4 y menos 9 en Y, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y este es nuestro punto D. Entonces ya ubicamos los puntos en el plano cartesiano. Ya después vamos a ver, por ejemplo, cómo sacar la distancia entre el punto A y el punto B, o cómo sacar la distancia entre C y el origen. Este tipo de cosas las vamos a ver más adelante. Les puedo adelantar que se va a usar el teorema de Pitágoras de alguna forma. Básicamente esto es lo que vamos a ver esta semana. Vamos a expandir en algunos temas. Vean el video, pónganle pausa cuando necesiten ponerle pausa, pongan atención, tomen apuntes. Les recuerdo, jóvenes, que siempre en las clases de matemáticas es esencial tomarlas con el cuaderno abierto, el lápiz, el borrador y la calculadora. Siempre. Sale, jóvenes. Cuídense.